El título de esta reflexión es ¿qué haces aquí, Elías? Y desde luego es una pregunta que está tomada del pasaje del capítulo 19 del primer libro de Reyes, donde se enmarca la historia que vamos a ver este día. Hace 8 días comentábamos acerca de que tarde o temprano, en algún momento de nuestras vidas, las luchas, las cargas, los problemas que enfrentamos en nuestra vida diaria, tarde o temprano van a hacer cansado nuestro camino. Vuelvo a repetir y enfatizar que no estamos hablando de una falta de fe o de renunciar a la vida en Cristo. Ese es otro tema y es otro punto que después podemos abordar. Es simplemente apuntar al hecho, hermanos, de que tarde o temprano va a haber esos momentos donde nos vamos a cansar y que tampoco es pecado reconocerlo, ni tampoco es algo mal, que se vea mal reconocer esta condición. Hablamos de un cansancio espiritual que después se refleja en lo anímico y luego se refleja o pega en lo físico. Nadie, creo que podemos estar de acuerdo en esto, nadie está exento de experimentar una condición así. Usted y yo, como discípulos de Cristo, tenemos un llamado. Y ese llamado, entre muchas cosas más, es un llamado a impactar a un mundo caído por medio de nuestro testimonio. Estamos llamados, como discípulos de Cristo, a influir en otros para generar en ellos un cambio de mentalidad. Estamos llamados a vivir como siervos, como discípulos de Cristo, a vivir en santidad. Un término que hoy en día muchos desconocen o muchos no toman en cuenta a la hora de llevar su vida cristiana. Estamos llamados a reflejar a Cristo en cada acto, en cada palabra y en cada acción que realicemos. Desde que abres los ojos hasta que vuelves a descansar, toda tu vida, todas las horas, todo el día, debemos ser un ejemplo de testimonio para otros. Y vivir de esta forma para algunos, o quizás para todos, genera también una carga de ansiedad y de estrés. Yo sé que no debería de ser así, porque lo ideal o lo mejor, ¿sí?, es que vivamos en Cristo como un estilo de vida y no como algo ocasional, no como algo que para ciertos eventos, para ciertos lugares o para ciertos actos descolguemos el traje del testimonio y lo usemos y luego vayamos y lo guardemos y vivamos de esa forma. Repito, toda nuestra vida debe de ser un reflejo de lo que Dios ha hecho en nosotros. Ahora, si no es así, entonces puede pasar que no estemos verdaderamente arraigados o cimentados en Cristo. Porque cuando tú estás en Cristo,
Cuando eres un discípulo y no nada más un seguidor, un simpatizante, ¿sí? Entonces tu vida debe de sentir y vivir en pasión por las cosas que son de Dios. Recordar que siempre tenemos que volver la mirada a ese primer amor, hacer y vivir bajo esa premisa. No olvidar de dónde un día el Señor nos rescató, se acordó de nosotros y de nuestra condición. Vivir en Cristo y reflejar a Cristo nos debe de llevar también a aprender a contender por la fe que una vez nos ha sido dada. Debe producirnos quebranto, angustia y dolor, el rechazo al mensaje de salvación. Primero de los que no conocen y después de los que sí conocen, pero siguen viviendo bajo pecado. Porque al hacer eso vamos a entender que hay algo llamado eternidad, con todo lo que eso implica tanto para unos como para otros. Y en la historia de hoy, seguramente ya ubicaron el pasaje o la historia, encontramos todos estos elementos. Encontramos pasión por la obra de Dios, encontramos celo por su palabra, enojo también, porque muchas veces esa palabra, ese trabajo es recibido con apatía, es recibido con desdén. Y esta historia, por esa razón, puede ser también nuestra historia personal. Habla de todos estos elementos que ya mencionamos, porque en esta historia, que se asemeja a nuestra vida, a nuestra propia historia, encontramos subidas y bajadas. Hay euforia, pero también hay mucho desánimo. Hay valor, pero a la vez también hay temor. Hay poder, pero también hay debilidad. Hay amor y pasión por Dios, pero luego está también el otro extremo. Hay tristeza y frustración por los nulos resultados. Abran sus Biblias, por favor, en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 18. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 18. Y dice así esta historia. Sígalo con su vista o está proyectado. Les decía en el culto anterior, estamos en el mes de la Biblia y yo les invito a que no hagamos una nueva mala costumbre de ya no traer la Biblia a la iglesia. Traigamos nuestra Biblia, independientemente de que esté en tu teléfono. Trae tu Biblia y abre tu Biblia a la hora de las lecturas. Dice la historia lo siguiente, dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres.
y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Esto es palabra de Dios. Para poder entender esta historia y poder identificarnos con ella, tenemos que más o menos recapitular algunos eventos que pasaron en la vida de Elías. Hasta este punto donde nos ubicamos, Elías ya había llegado al límite de su resistencia. Habían pasado 3 años de sequía. Ustedes recordarán ese pasaje donde Elías ora para que por 3 años no llueva. Constantemente tiene una lucha contra los males que aquejaban a su nación. Una y otra vez hablaba de parte de Dios, y una y otra vez había una nula o una apática respuesta a este llamado. Y entonces esos eventos poco a poco fueron pegando en el ánimo de Elías. Venía también, en el pasaje anterior a este que leímos, venía de ese evento en el Monte Carmelo, donde Jehová, Yahvé, se manifestó grandemente en ese lugar, y los 400 profetas de Baal fueron pasados por la espada. Y algunos comentaristas apuntan al hecho de que ese evento donde Dios se manifiesta poderosamente y da a entender que Él es el único y verdadero Dios, algunos piensan que ese hecho, Elías pensaba que de esa forma
el pueblo de Israel se iba a convertir a Dios y la realeza también, entiéndase Acab y su esposa Jezabel. Pero no fue así, generó un efecto contrario y ese hecho vuelve a pegar en el ánimo de Elías. Y el colofón final de esto es cuando después de ese hecho Jezabel amenaza con matar a Elías. Y aunque algunos teólogos o comentaristas han tratado de matizar un poco este evento, diciendo que algunos dicen que Elías no huyó propiamente y que Jezabel tampoco trataba de amenazarlo para que huyera, sino otras cosas. Bueno, el punto final, hermanos, es de que Elías huyó. Elías se fue por el miedo a Jezabel, ¿sí? Y entonces todo ese cúmulo de cosas, todo ese cúmulo de fracasos, todo ese cúmulo de desgaste, de pruebas y de luchas, habían ido mermando también el ánimo de Elías. Y huye, él se va por el miedo a Jezabel y se va derrotado, se va muy mal, ¿sí? Muy desanimado y muy cansado. Y es lo que hemos venido comentando la semana anterior y algunas semanas antes. Nuestras luchas, nuestras cargas, el trabajo, las dificultades que enfrentamos en la vida diaria y que tú enfrentas, ¿sí? Los nulos o pocos resultados que vemos cuando trabajamos para Dios y vemos que no hay una respuesta favorable, vemos la misma apatía, el mismo desánimo, el mismo desdén, la misma frialdad, ¿sí? Entonces, más aparte, hay otro montón, y perdón por la expresión, hay otro montón de cosas que en la vida diaria enfrentamos cada uno de nosotros. Y todo eso va mermando nuestro ánimo, ¿sí? Y va siendo cansado el caminar. Yo sé que tú no tienes los problemas de Elías, tienes otros. Y sé también que tus problemas, tus luchas, tus ansiedades no son más ni son menos que lo que sentía Elías. Porque al final de la jornada hay un solo resultado para todos. Y eso se llama cansancio, fatiga. Y luego sigue otra cosa, depresión. Y fue lo que le pasó a Elías. Él huye, él se aísla, carga con un desánimo terrible. Tan es así que sus oraciones o su oración en ese momento de desánimo es morirse. Él desea morirse. Le pide a Dios morir en esa etapa de su vida que está atravesando. Elías pasó por ello. Yo no sé si tú alguna vez has pasado también por algo similar, pero quienes lo hemos experimentado en ese momento bajo, muy bajo, ¿sí? Y la semana pasada decíamos, te vuelves tan vulnerable, tan frágil, que muchas cosas comienzan a saltarte en tu mente. Elías, siendo un hombre poderoso en la oración, había orado para que dejara de llover y luego volvió a orar para que volviera la lluvia. Pues ahora estaba orando para morirse. Gracias a Dios,
que hay oraciones que Dios no contesta. Creo que a veces es mejor un no de Dios a un sí, porque Elías quería morirse y Dios no se lo concedió. Y hay una enseñanza ahí para nosotros muy simple pero muy importante. Repito, a veces es mejor un no a una petición que un sí a una petición. Sin embargo, en toda esta historia, cuando Elías está en ese punto tan bajo de su vida, vemos que Dios, en la respuesta que le da a Elías, es una respuesta que a nosotros nos puede servir en los mismos momentos de desesperación o de angustia que podemos experimentar. Cuando nos encontramos en una situación similar a la de Elías, repito, anímicamente, ¿sí? Vemos que en el caso de Elías, hermanos, Dios cuidó primero de sus necesidades físicas. Dios le permitió descansar un poco. Dios lo alimentó. Y por increíble que parezca, Dios lo visitó a Elías y lo confortó con su palabra. Todo esto nos enseña que en ese momento, aunque no sientas que Dios está contigo, Dios sí está contigo. Elías se va y va muy mal y llega a este arbusto, a este enebro, como le llama esta versión, y ahí descansa y se quiere morir y luego se duerme y luego Dios lo alimenta y luego se vuelve a dormir. Y en todo este proceso vemos que Dios le está dando tiempo, le está permitiendo descansar. A veces creemos que el descanso físico no es para el cristiano, que el cristiano no se cansa. No, sí es cansado. Claro que es cansado. Y más cuando trabajas en las cosas de Dios y vas y vienes y haces muchas cosas. Y Dios, vemos en este escenario que Dios está ahí, está proveyendo, está cuidando, lo está dejando descansar, lo está alimentando. Y entonces Dios lo tranquiliza con su palabra. Dios le da su palabra. Habla con él. Levántate y come. Aún queda mucho camino por recorrer. Y tal vez tú pienses, bueno, está bien, pero yo la estoy pasando mal ahorita y yo no escucho la voz de Dios que me diga lo mismo que Elías. ¿Sabes qué? No es así. Porque en este libro está la palabra de Dios. Y lo que está aquí es exactamente las mismas palabras que Dios le dijo a Elías. Dios no va a cambiar su discurso, ¿sí? Bajo cualquier circunstancia. Dios es el mismo. Y Dios tiene el mismo cuidado. Y esto es lo increíble y maravilloso de nuestro Dios, que así como tuvo cuidado de Elías y su problema, Dios tiene cuidado de ti y tu problema. Y eso lo encontramos en su palabra. Palabra que Dios le dio a Elías. Y entonces es como un reseteo. Es como cuando llegas a un punto, Elías llegó a un punto y luego se cayó, y desde ahí otra vez tiene que empezar el Señor a trabajar con él. Tiene que empezar poco a poco otra vez. Elías siente la presencia de Dios que lo alienta, que lo conforta, que lo va haciendo fuerte también. Se presenta ante él. Y hermanos,
quiero repetirte esto. Así como Dios cuidó de Elías y lo confortó y lo animó, así lo va a hacer contigo. Así lo está haciendo conmigo. Y no importa tu situación, no importa que hayas llegado al límite de tus fuerzas, no importa que incluso desees morir, Dios no nos va a dejar solos. La semana pasada yo decía, en esta relación de dos, el más interesado en mantenerla es Él. Y Él va a hacer todo lo que esté a su alcance, todo lo posible, para que esa relación se siga manteniendo. Por eso en la historia de Elías es también nuestra historia y nuestra experiencia. Levántate y come, le dijo Dios a Elías. Levántate y come porque el largo camino te resta. Y esta frase, porque el largo camino te resta, le dice el Señor, podemos verla en dos ángulos o en dos dimensiones. Una, desde luego de forma literal, porque Elías tenía que levantarse y caminar, ¿sí?, hasta el monte de Dios, hasta el monte Horeb, una caminata de más o menos 500 kilómetros en 40 días, ¿sí?, y tenía que hacer eso. Pero está también la otra dimensión: levántate y come porque largo camino te resta. Y es como si Dios dijera: Elías, levántate porque aún tienes muchas cosas que hacer, ¿sí? Y a no ser que te levantes y camines, esas cosas no van a suceder. Y es lo que Dios nos dice en este tiempo. Sí, Dios cuidó de Elías, Dios lo alimentó y Dios lo escuchó. ¿Qué haces aquí, Elías?, le pregunta Dios por vez primera. Y aprovecha y le dice: ay, Señor, pues he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y encima de todo me buscan para quitarme la vida. ¿Qué es lo que hace Elías cuando Dios le pregunta: ¿qué haces aquí? Elías le expresa su sentir. Ahora, fíjense en esto. ¿Ustedes creen que Dios, al hacer esta pregunta, desconocía lo que estaba pasando con Elías? Desde luego que no. Dios lo sabe todo. Dios sabe cómo llegaste hoy a la iglesia. Dios sabe lo que ha pasado en los días anteriores. Dios conoce tu pesar, Dios conoce tus cargas, Dios conoce tus luchas, Dios conoce tus lágrimas, Dios conoce ese algo que te inquieta y que te genera ansiedad. Dios lo sabe, por eso es Dios. Dios sabe los problemas que tienes, Dios sabe la bola de cosas que están en tu mente revoloteando. Pero lo que Dios hace con esta pregunta es la invitación de un padre a un hijo para decirle: ven, ¿qué haces allí? Hay ocasiones, hermanos, en que tú debes ver a Dios no como Dios, y no quiero ser irreverente y que no se malentienda esto, pero hay ocasiones en que tú tienes que ver a Dios como un padre. Y ese padre quiere que su hijo le diga lo que está sintiendo. ¿Cuántos conocen a sus hijos? ¿Cuántos con ver a sus hijos saben que tienen algo? Los conocemos, ¿sí? Sabemos cuando tienen algo, sabemos cuando algo les preocupa, cuando algo les enoja. Sabemos cuando están tristes por algo, por su rostro o por su semblante o por su ánimo para hacer las cosas. Y a pesar de que lo sabemos, ¿sí?, aún así les invitamos: ¿qué tienes?
¿qué te pasa? Y es lo que Dios hace con nosotros. Dios quiere que tú le platiques tus cosas, porque para Él tus cosas son muy importantes. Qué hermoso es Dios, que siendo Dios, siendo el Señor de toda la creación, y ponle, no sé, Dios soberano, ese Dios que dice la Biblia llama a las estrellas por su nombre. Y bueno, es increíble que ese Dios esté interesado en tus cosas. Tus cosas para Dios son importantes. Tal vez para la gente no, pero hay alguien y hay uno que le importa lo que estás pensando. Elías se desahoga y luego Dios lo escucha. Lo ideal, bueno, ¿no les parece que quizás Dios le pudo haber dicho a Elías: pues sabes que sí, tienes razón, le estás pasando mal, pobre de ti, cómo sufres, cómo te hacen sufrir a estos, yo te entiendo, Elías, sí es cierto, sí, no, feos todos, y pobre de ti, vente. Dios lo escucha y en lugar de decirle algo similar, le dice: sal. Después de que lo manda a Horeb y llega a la cueva de ese monte que también se le conoce como el Sinaí, y que hay algo ahí, un pequeño paréntesis, algo muy interesante, porque es el mismo monte donde Moisés tuvo su encuentro con Dios. Sería muy aventurado decir que la misma cueva a la que llegó Elías fue la misma cueva donde estuvo Moisés, pero hay una similitud ahí que llama la atención. Los dos estaban escondidos en una hendidura o en una cueva de esa montaña, y los dos están ahí teniendo una experiencia con Dios. Y cuando está Elías ya en la cueva, en el monte Horeb, Dios le vuelve a preguntar lo mismo: ¿qué haces allí, Elías? ¿Qué haces aquí? Y le contesta lo mismo, otra vez las quejas, otra vez el lamento. Ya había pasado mínimo 40 días y otra vez Elías seguía con el mismo discurso. Y entonces Dios le dice: sal fuera y ponte en el monte de Dios. ¿Por qué Dios le dice eso a Elías? Hay algo, hermanos, que en todo este proceso he ido descubriendo, y creo que la historia de Elías lo puede marcar. No porque mi historia sea como la de Elías, no quiero llegar a eso, y no pretendo hablar de eso, y no ese es el énfasis. Pero cuando estás así, lo que necesitas, y lo que necesitaba Elías, era tener un refresco de un encuentro con Dios. Era refrescar un encuentro con Dios, o era quizás tener un primer encuentro con Dios, y vaya forma en que lo tuvo. Dios sabía que ese hombre deprimido y desalentado y desanimado llamado Elías necesitaba un encuentro personal con él. No es que Elías hubiera hecho mal en su trabajo. Él cumplía la misión que Dios le había dado. Él anunciaba, él predicaba. La concepción teológica de Dios que Elías tenía era la correcta. En ese sentido no había error en él, no había falla. Pero en la parte humana, donde estaba muy abajo, ahí
había que hacer algo. Y Dios sabía que a través de la experiencia algo iba a ocasionar en Elías. Y luego sale Elías y se para, me imagino, supongo, ahí en el borde de la cueva, de la hendidura. Y aparece un viento fuerte, dice la Biblia, que rompía los peñascos, las rocas, y un viento fortísimo, pero Dios no estaba ahí. Y luego comenzó a temblar, todo el monte donde estaba Elías comenzó a temblar. Habla de un terremoto. Y es una experiencia, quienes hemos pasado por la experiencia de un temblor, créame que es una experiencia nada grata. Te conviertes en un objeto que va y viene y no hayas ni de dónde ni cómo agarrarte. Y podemos imaginarnos Elías ahí, el monte temblando y aquel que no sabía qué, pero Dios no estaba ahí. Y luego se ve envuelto en un fuego por todos lados, fuego por aquí, fuego por allá, todo incendiándose, y Dios tampoco estaba ahí. Y entonces, después de esas manifestaciones de Dios, aparece un silbo apacible, como le llama esta versión, un silencio, un murmullo. Todo estaba en silencio, salvo que había algo diferente. Se sentía la presencia de Dios. Y a pesar de su estado de ánimo tan bajo, Elías captó, entendió que ahí estaba Dios. Qué impresionante es esto. No puedo dejar de comentarlo porque hoy en día desafortunadamente hay mucha gente, hay muchos cristianos que quieren encontrar más a Dios a través de esas experiencias, a través de lo espectacular, a través de los temblores, del fuego. Y no es que Dios no se manifieste así, pero porque lo puede hacer. Pero cuando Dios sabe que lo que tú necesitas es descanso, cuando Dios sabe que lo que tú necesitas en ese estado de depresión es un refrigerio, Dios no va a traer más volumen a ese ruido que traes. Elías estaba muy tocado, Elías estaba muy sensible por todo lo que había pasado. Dios sabe que cuando tú estás así, cuando tú estás mal, cuando tú estás con tantas cosas, Dios no va a venir a presentarse con terremotos, con sonido de bocinas, con temblores, con trompetas, porque Dios sabe que lo que necesitas es descanso. Y en momentos de crisis, hermanos, eso es lo que Dios sabe que necesitamos. ¿Por qué? Porque hoy en día hay mucho ruido en nuestra vida. Los problemas y los afanes hacen mucho ruido en nuestra vida. Las luchas, las cargas, las preocupaciones generan mucho ruido en nuestra vida. Las enfermedades, los problemas económicos, de trabajo, generan mucho ruido en nuestra vida. Y Dios no va a traer más ruido a ese ruido que ya tenemos. Dios, vemos en esta historia que lo primero que hace en esta presentación con Elías es decirle, es como diciéndole: ten paz, aquí estoy. Y es tremendo cómo este hombre lo capta. Quiero que entiendas esto, porque muchas veces puede pasar de que Dios pasa por tu vida y pasa por tu vida y pasa por tu vida, pero estamos tan ensimismados en nuestros problemas, estamos tan clavados en ese estado, en esa situación, que no percibimos que Dios está ahí. Y Dios pasa ahí. Y Elías entiende eso.
En ese momento de altísima tensión necesitamos el silbo apacible y delicado de Dios, pero a la vez poderosamente fuerte, para que esa paz, esa presencia toque y sea escuchado en nuestros corazones. Miren, yo les he estado hablando acerca de esta experiencia, que no se trata de generar nada, ni mucho menos, pero estaba recordando, y lo he mencionado en los servicios anteriores, ¿cuándo fue la última vez? Porque tal vez tú puedas pensar, bueno, ¿y cómo se siente eso? ¿Cómo es el silbo apacible de Dios? Te voy a preguntar, ¿cuándo fue la última vez que estando orando sentiste la presencia de Dios? En ese lugar de tu cuarto, en ese lugar oscuro, cerrada la puerta, no sé, en una madrugada, muy de mañana o en la noche, y cuando estás orando y estás llorando con Dios y estás ahí, ¿cuándo fue la última vez que sentiste que había algo más ahí? Ese algo es la presencia de Dios. Y tal vez como Elías, les voy a decir algo. Cuando estás en ese momento, no te puedes parar tan fácilmente de tu lugar. Elías lo que hizo fue taparse el rostro. Lo que nosotros hacemos es caer de rodillas y no te puedes levantar. Comienzas a sentir de pronto esa paz, esa calma, tus pensamientos comienzan a bajar, el ruido de las cosas comienza a descender, porque Dios está ahí. Y es lo que Dios sabía que necesitaba Elías. Y luego le hace la misma pregunta por segunda vez: ¿qué haces aquí, Elías? Y después de esa experiencia, por eso, bueno, creo que nos podemos identificar con Elías. Torpe de Elías, acaba de tener la experiencia más grande en la existencia de un ser humano. Dios acaba de estar con él y le hace la misma pregunta y le da la misma respuesta. Se vuelve a quejar, le vuelve a mencionar: pues sabes qué, pasa esto y la estoy pasando mal, y han dejado tu pacto y han derribado tus altares y nada más quedo yo y encima me quieren matar. Y se vuelve a quejar con Dios. Y entonces Dios le contesta en esta segunda ocasión. Le dice: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco. Vuélvete por el camino por donde llegaste. Dice: y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú por rey de Israel, y a Eliseo lo ungirás para que él sea profeta en tu lugar. Hermanos, Elías lo que necesitaba, y lo que a veces necesitamos, es seguir adelante en la encomienda que Dios nos ha dado. Elías aún tenía que hacer algo por Dios. Estar en la cueva un tiempo está bien. La cueva representa ese lugar de tristeza, de depresión, de angustia, de ya no quiero nada con todos y ya me quiero morir. Está bien estar un tiempo ahí, pero Dios no te va a dejar ahí para siempre. Levántate. Le dice: levántate y vuélvete por el camino y vas a hacer esto. Y vas a ir, y vas a ungir, y vas a ir, y vas a ungir, y vas a ir con Eliseo, y lo vas a ungir también. Elías necesitaba volverse a enfocar en su misión.
Elías necesitaba que su mente estuviera otra vez conectada con las cosas de Dios, que su mente dejara de estarse enredando con tantos pensamientos y con tantas cosas. Elías necesitaba pararse una vez más y caminar una vez más, ponerse en pie, caminar e ir tras la encomienda de Dios. Elías tenía que dejar de quejarse, dejar de lamentarse, dejar de verse a sí mismo y a sus propios problemas, sí, muy difíciles, como los que tú estás enfrentando, como los que tú tienes, luchas, problemas, dificultades. Pero Dios quiere que te levantes. El jueves, después de mucho tiempo de no ir, asistí a la reunión de pastores en unidad que se da cada 14 días aquí en Centro de Fe y Esperanza, y es la reunión que da lugar a Vivando la Laguna. Y nos reunimos un montón de pastores de diferentes denominaciones, de diferentes iglesias, a orar. Y la dinámica es muy sencilla, pero muy intensa a la vez. Son 10 peticiones de oración intercaladas con un tiempo de alabanza, de música, entonces todo es continuo. Y ese día, el miércoles, le dije a Lupita, o el martes, ¿sabes qué? Voy a ir a la oración, quiero ir a la oración. Y bueno, ustedes lo saben, ya traía yo esa carga, así, y dije, voy a orar, quiero ir. Y yo llegué y pues yo a lo que iba, ni siquiera me iba a fijar en las peticiones. Yo llegué, entré, éramos pocos, por cierto. Todavía hay quien tiene temor de venir a la iglesia porque cree que se va a contagiar, pero bueno, creo que algo pasa también ahí en las reuniones. Y éramos pocos, y ahí voy y me pongo a orar, y ahí estoy orando y llorando. Pues sí, se los voy a decir, yo iba a eso, iba a orar y a llorar. Yo traía muchas cosas y ahí estoy orando, y amén. Cuando empiezo a ver número 6, número 7, y comencé a pensar, a ver si no me dicen que haga yo una oración. Y luego me comencé otra vez yo a decir a mí mismo, no, pero si vienen les voy a decir que no. Aparte yo no tengo ahorita el ánimo de orar y de, no, yo vengo a otra cosa. Y yo estaba en esa mi lucha, pero ya no me concentré igual. Entonces ahí viene Néstor Saucedo, el pastor Néstor Saucedo con la hojita, y me dice, pastor, ¿me apoyas? Digo, no dije así, nomás lo pensé. Dije, sí, así de pronto, no, sí, cómo no, pastor, démelo. Y es como si Dios, ya después me quedé pensando, es como si Dios le hubiera dicho, a ver, ponla a orar, ya que deje de estar y ponte a orar. O sea, métete a la dinámica otra vez, métete al carril. Y es lo que Dios hace con Elías. 2 veces le pregunta lo mismo, ¿qué haces aquí? 2 veces le da la misma respuesta. Y entonces en la segunda le dice, a ver, levántate y vas a hacer esto, y vas a ir y vas a cumplir con tu misión. Y hermanos, quiero terminar con esto, porque la pregunta de Elías, ¿qué haces aquí, Elías?, es la pregunta que Dios nos hace hoy a nosotros y te hace a ti. ¿Qué haces aquí, Ana? José. ¿Qué haces aquí, María? ¿Qué haces aquí, Lupita? ¿Qué haces aquí, Antonio,
Rebeca, David. ¿Qué haces aquí, Juan Carlos? Estar en la cueva de descanso está bien, pero pretender seguir ahí toda la vida ya no está bien. Y yo les decía la semana pasada, de pronto Dios es como en el caso de Elías, y no porque, repito, mi historia sea como la de él, pero Dios comienza a trabajar otra vez dándote como pequeñas gotitas de su palabra. Y llega una cita, y luego otra gotita es otro pasaje, y luego otra gotita es algo que te lleva a algo, y luego otra gotita es póngalo a orar cuando no tienes ganas. Y es como Dios comienza a trabajar otra vez contigo. ¿Y saben por qué? Porque aún hay algo que hacer. Y grábate bien esto: tú aún tienes algo que hacer. No puedes estar toda la vida en la cueva, guardado, encerrado, teniendo miedo, porque aún hay algo que hacer. Aún tenemos algo que hacer. Aún hay una tarea que terminar. Aún hay una misión que cumplir. Aún hay una meta a la que hay que llegar. Y sí, hay momentos en que nos vamos a sentir derrotados. Hay momentos en que vamos a tener miedo. Hay momentos en que vamos a creer que todo lo que hemos hecho, que todo lo que trabajamos no sirve de nada, que aparentemente no vemos resultados, porque vemos la misma apatía, la misma indiferencia, la misma frialdad, hermanos. Pero eso lo vemos con nuestra mente. Dios ve las cosas de una forma diferente. A veces nos vamos a frustrar porque no vemos resultados. Tal vez tú has estado orando por algo y orando y orando y no ves resultados. No ves que llegue ese día. No ves que llegue el día de la bendición. Y te frustras. Claro que sí. Claro que te cansas. Y dices, no, ya no. ¿Para qué le sigo si no tiene sentido? Déjame decirte algo. Sí tiene sentido. Porque las misiones que Dios nos da, Él nos ayuda a cumplirlas. Él nos ayuda a concluirlas. Y aunque no veas frutos, aunque las cosas aparentemente siempre se compliquen, en ese momento, hermanos, el silbo de Dios, dulce y apacible, se hará presente en tu vida. Hace tiempo les cité aquí que estoy leyendo un libro que no puedo salir de donde siempre me quedo. O sea, siempre o me regreso tantito o me tengo que rezar mucho para volver a conectar, pero avanzo poco. Y esta semana lo volví a tomar, y hablando de esas gotitas, casualmente abro el libro donde hay un apartado. Este autor está platicando con su pastor, con su viejo pastor, y este viejo pastor le está dando unos consejos a este joven pastor. Y uno de esos consejos que le da, cuando yo abrí el libro, le dice palabras más, palabras menos. Hay ocasiones en que tienes que volver la vista a la cruz. Cuando te sientas perdido, cuando te sientas extraviado, cuando te sientas confundido, cuando te sientas abatido, cuando te sientas triste, es tiempo de volver a la cruz. Cuando te sientas débil, es tiempo de volver a la cruz. Voltear a verla, porque ahí, en el retrato de esa cruz, está un cuerpo maltratado, un cuerpo quebrantado, un cuerpo que está roto, un cuerpo que representa debilidad, pero en esa debilidad está el poder y la gracia de Dios. En ese cuerpo roto, en esa debilidad que representa el cuerpo de nuestro Señor, está nuestra fortaleza, porque así actúa Dios.
No somos fuertes porque seamos fuertes, somos fuertes porque reconocemos que somos débiles. Y porque reconocemos que en Él, ahí en la cruz, está nuestra fortaleza. Y sí, lo tuve que reentender otra vez, que reorientar para toda esta experiencia que les he estado contando. Porque ahí en esa cruz, Él llevó todo lo malo, todo lo que nos aflige, todo el dolor, todo lo que ha salido mal con el hombre, todo lo que se fue que se echó a perder desde la caída, todo lo llevó Jesús en la cruz. Llevó tus temores, llevó tus enfermedades, llevó tus tristezas, te devolvió la paz, todo. A veces tenemos que voltear a la cruz y decir: es cierto, ahí está todo lo que Él hizo por mí. Y en esa cruz hay silencio. En esa cruz está el silbo apacible de Dios. ¿Sabes por qué? Porque lo único que nos queda por hacer es contemplar la cruz. Y no hay nada que tú puedas decir. Todo está hecho. Todo fue hecho. Amén. Ponte de pie. Este canto habla de eso. ¿Estás llorando? ¿Quién ha llorado? Que no le dé pena, miren, nadie nos está viendo. Creo que ni señal. ¿O sí hay? Ah, sí hay. Ah, bueno. ¿Quién ha llorado? ¿Y quién ha alabado a Dios ahí en ese momento? A veces no basta, no es necesaria una oración tan extraordinaria, sino simplemente es alabar. Es alabar. Y es esperar. Basta solamente esperar y Dios